Bueno, pues buenas noches. Hoy continuamos estudiando con la ayuda del Espíritu de Dios un libro cristocéntrico bíblico que se llama El combate espiritual del Rey de Reyes. Tenemos un Rey soberano, Rey del universo, que es Jesucristo mismo, y hay un combate espiritual entre el bien y el mal en la humanidad. Dentro de los capítulos nuevos que entramos en este curso, y he venido hablando de los espíritus que más golpean a la iglesia y luego de las potestades de alto nivel que también golpean a la iglesia. Y les he dicho que en nuestro libro hay en la parte final, un anexo para hacer oración específica en contra de estos seres malignos que afectan a la iglesia, pero también hay un espíritu que combate a la iglesia y tenemos que combatirlo, sencillamente porque Dios es bueno, porque Dios es proveedor, porque Dios nos ama y vamos a luchar en esta noche o a tener los elementos para combatir el espíritu de pobreza. El tema de hoy se llama Combatiendo el espíritu de pobreza. Y el espíritu de pobreza es una de las fortalezas más poderosas, más mortíferas que usa Satanás para mantener atado al mundo. Hay naciones que son sumamente pobres y no se pueden levantar con nada, ¿verdad? Eh, cada iglesia, cada creyente, tú que me oyes, que estás viendo este video, porque está grabado aquí en YouTube. Dale like y inscríbete al canal, de manera que lo puedas también compartir con otras personas. Bien, combatiendo el espíritu de pobreza. Bueno, Satanás usa este espíritu para mantener atado al mundo. Cada iglesia, cada creyente, decía yo, debe luchar, ¿verdad? Superar este enemigo y caminar con los propósitos con que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Cuando pensamos en pobreza, generalmente pensamos en dinero, pensamos en economía, pero el espíritu de pobreza puede o no tener algo que ver con esto. Es una espiritualidad, entonces hay que distinguir. ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de la pobreza? ¿Es lo mismo la pobreza espiritual que la pobreza material? Es la pregunta que le haríamos a usted. Y el Señor le diría, no, no. Lo vemos en sus enseñanzas. En Mateo 5:3, el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. La palabra bienaventurados es dichosos, felices, bienaventurados, y dice los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Wow, nada menos, nada más. Entonces, ¿qué es un espíritu de pobreza espiritual? Bueno, la pobreza espiritual es cuando nosotros reconocemos eh, que nos falta virtud, que tenemos necesidad de Dios, que reconocemos nuestra pobreza interior delante de un Dios eterno, bueno, misericordioso, poderoso, y que algo nos falta, ¿no? A eso se refiere la pobreza espiritual. Se refiere a esa profunda humildad de reconocer ahora sí que estamos en bancarrota espiritual de nosotros mismos cuando estamos apartados de Dios. Por eso el Señor Jesús
Dicen las bienaventuranzas de Mateo 5, cuando enseñaba en medio del pueblo y sigue enseñando hoy en su palabra poderosa, amorosa, que nunca cambia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero la pregunta es, ¿lo mismo la pobreza espiritual que la pobreza material? No, no. El Señor también mencionó la pobreza material. Cuando Él aparece en la tierra, trae un mensaje de amor, de esperanza, de fe, de sanidad, de liberación. El Señor Jesús nunca cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y en Mateo 11:5 vuelve a hablar de los pobres, pero ya no de los pobres en espíritu, sino de los pobres en la vida material. Dice esta mención en Mateo 11:5 textual, dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, responder si es lo mismo la pobreza espiritual que la material, pues es no. En esta segunda mención en Mateo 5 dice a los pobres y se refiere a la gente carente de bienes materiales, a la gente que está pobre, ¿verdad? Vamos a ver. La siguiente diapositiva es muy ilustrativa. Usted puede ver, ¿verdad? A estos niños de las favelas. Podemos entender la pobreza y debemos entender dos causas para combatir la pobreza, el espíritu de pobreza. El Señor lo reprenda, alguien diga amén. Dos causas mayores. Una, la injusticia social. La ambición del hombre con el hombre. Decía aquel filósofo, el hombre es el lobo del hombre. La injusticia social que lleva a la falta de oportunidades de desarrollo a muchos seres humanos en el mundo, a muchos pueblos. Es la injusticia social. Y otra causa es la falta de conocimiento de principios bíblicos que nos llevan a generar recursos materiales. Creo que estas son dos factores o causas. Cuando el Señor allá en su pueblo natal, en Nazaret, les dado el libro de Isaías para leerlo, Él abre el rollo y hace un contraste entre la vida espiritual y física. Un pobre que escucha el Evangelio va a recibir salvación, va a recibir autoestima sabiendo que Dios le ama, va a recibir una vida con propósito sabiendo que está en esta existencia con un fin y una misión. Por lo tanto, conocer a Dios, conocer a Jesús, conocer sus principios, le va a cambiar la mentalidad, le va a dar un esfuerzo, una intención interna de salir de esa atadura, de esa condición económica. Le va a dar la fuerza de buscar al Dios que bendice. Cuando el Señor leyó Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas
a los pobres. Dice que Él es el ungido para dar buenas noticias a la gente pobre. Las buenas nuevas del Evangelio significan que todos estamos llamados a cambiar de la condición que estemos, de pecado, de los ricos se vuelven generosos, los ricos codiciosos, ávaros, se vuelven generosos. Está el caso de eh, el chaparrito ese que se sube al árbol sicómoro, Zaqueo. Eh, Cuando Cristo llega, nos llama a cambiar nuestras comunidades, nuestras ciudades, nuestros estados, nuestras naciones y al planeta entero, porque el planeta es de Dios, de Jehová, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y aquí el asunto es sacar a Satanás, que es un ladrón. Eh, Dios a través de Cristo nos va a dar fuerza para vivir, no solo para vivir, no solo la salvación, sino para prosperar. Esa es la esencia del shalom, el shalom de Dios, la paz de Dios. Jesucristo decía, mi shalom les doy, mi shalom les dejo, no como el mundo la da. Y la esencia del shalom es la bendición, el bienestar que trae paz a toda el alma. Vamos a ver un pasaje muy interesante, ¿no? En Mateo 26:11, el Señor dice, bien, a los pobres siempre los tendréis. Esto es un hecho. Difícilmente será erradicada la pobreza. Los políticos hacen promesas, hacen programas, pero siempre hay pobres, hasta en los países ricos, ricos, muy ricos, hay pobres y pobres harapientos, pobres, gente de veras mendicante, muerta de hambre, ¿no? Y Jesús dice, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre me tendréis. Dice, a los pobres siempre los tendréis y los podéis ayudar cuando quieras, pero a mí no siempre me tendréis. Miren, los discípulos estaban interesados en ayudar a los pobres. Los seguidores de Jesús que venían con él, eh, los mismos rabinos decían, Dios permite que haya pobres entre nosotros para que nunca nos falten oportunidades de hacerles bien y de ejercer la misericordia de unos con otros. Bueno, pues muy bien, esto es algo real, ¿no? Por eso Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis y los podéis ayudar cuando quieras, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces, en la Biblia, si nosotros vemos los valores que hay, siempre nos va a invitar a ayudar al pobre, al desvalido, al que está en vulnerabilidad. El corazón de Dios late por el necesitado, nos pide que vayamos en su defensa. Ahora, el pasaje que estamos viendo. Está una mujer ungiendo al Señor Jesús con perfume de nardo, de gran precio, ¿no? Dice que estando en casa de un fariseo, un rico fariseo, Simón, rico pero enfermo. Ahí podemos ver que la riqueza no quita la enfermedad, el que quita la enfermedad es Dios. Dice Simón el leproso.
Y estando sentado en la mesa, se acercó a él una mujer con un vaso de ungüento de gran precio. ¿Cómo era ese ungüento, ese perfume? De gran precio, no era cualquier cosa. Y se lo derramó sobre la cabeza. ¿Cuántas mujeres de aquí quisieran haber estado allí, verdad? Y ser ellas mismas, ¿no? Una mujer con un vaso de ungüento. Y ella lo hizo sin duda por la veneración, por el afecto, porque su alma había recibido beneficios de él. Y ella pensó que ninguna demostración que le hiciese a Jesús por ser quien es él, sería demasiado costosa. Pero este hecho trajo la censura de los que estaban presentes, incluyendo los apóstoles. Uno de ellos dijo que hubiera sido mejor vender ese perfume que haber regalado ese dinero a los pobres. Porque el puro costo de ese perfume era el salario de un año. Oye, ¿cuánto ganamos todos al año? Yo no he hecho el cálculo, pero era muy costoso. Tanto Marcos como Juan nos relatan que los discípulos dijeron que ese perfume pudiese haberse vendido por 300 denarios, o sea que el frasco de perfume representaba el sueldo de un año de un obrero. Ahora, yo quiero darles ahí una tarea para que ustedes estudien más a fondo las escrituras, amados del Señor, amadas del Señor. Eh, el Señor fue ungido 2 veces, en 2 ocasiones diferentes. Una por María de Betania, que lo unge, y otro por una mujer pecadora, conocida como pecadora. En Marcos 13:14, esta mujer estando en Betania, ¿no? Que es María de Betania, la hermana de Marta, ahí en casa de Simón el leproso, está el Señor Jesús sentado en la mesa, viene esta mujer con un vaso de alabastro. Ojalá y hubieran visto el museo profético que pusimos el, el sábado pasado. Puse un vaso de alabastro con perfume de nardo en el museo profético. Dice que perfume de nardo de mucho precio, dice, quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. ¿En dónde lo derramó? Sobre su cabeza. Y dijo, ella me ha ungido para mi sepultura. El Señor profetiza. Entonces yo quiero darte una noticia, no sé si la has notado. El Señor Jesús, cuando es ungido con ese nardo, quedó perfumado permanentemente. Con ese aceite de nardo purísimo, donde quiera que iba, él emanaba un perfume. Cuando lo estaban chicoteando los malvados esos romanos, el Señor tenía un aroma delicioso. Ella dijo, ella me ha ungido para mi sepultura. Podemos verlo. Entonces, bueno, el caso es de que los discípulos decían, oiga, pues con ese dinero de 300 denarios, ¿no? Pues le hubieran dado
200 denarios alcanzaban para alimentar a 5,000, ¿no? Dijeron en otra ocasión, ¿no? Entonces este frasco de perfume costaba tanto como para alimentar a 5,000 personas. Era algo precioso. Esa mujer no escatimó en darle al Señor lo mejor, ¿no? Ahora en Lucas está la otra unción. Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, ¿dónde se puso? ¿Atrás o adelante? Atrás de los pies de Jesús, llorando. ¿Cómo estaba la mujer? Con lágrimas en los ojos. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Tanto que el fariseo dijo, si fuera eh, santo el Mesías, sabría qué clase de mujer le está tocando. Pero esa mujer venía a darle también lo mejor al Señor. Bueno, el caso es de que el Señor merece lo mejor. Pero hay una mentalidad de pobreza que hoy venimos a decir, no es para que vengamos a traerle un perfume costoso de 300 denarios, sino a traerle nuestro corazón, traerle nuestro ser, traerle nuestra gratitud. Y hay que vencer al espíritu de pobreza. Proverbios 24, 30 al 34, textual, eh, no sé si alguien me puede ayudar a leerlo. Proverbios 24, 30 al 34. Vamos a ver cómo es esa mentalidad de pobreza. ¿A qué está asociada la pobreza? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguien que tenga una Biblia a la mano rápidamente? Proverbios 24, 30 al 34. Habla Vamos a... de Adelante, Delfina. Proverbios 24, ¿verdad? 30 al 34. Sí, Dice así la palabra de Dios. 30 al 34. Ay, me pasé de hoja. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que que por toda ella había crecido los espinos. Ortigas había ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Al 34. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. vean ustedes la pobreza como hombre armado. ¿Por qué? Porque hay pereza. El hombre perezoso, el hombre falto de entendimiento, sea hombre o sea mujer, dice que ya su campo ya tenían espinos, se había caído la cerca de piedra, pues estaba nada más pensando en dormir y vino esa mentalidad de pobreza, de no querer trabajar. Hay una espiritualidad de pobreza, un espíritu de pobreza que va a producir por consecuencia el no trabajar, la carencia, la falta de capacidad de trabajar, de generar recursos económicos y materiales, ¿no? Entonces, hermanos, si hablamos este tema,
bíblico, es porque creo que hoy ha llegado el tiempo de expulsar fuera la pobreza. Yo no sé si quieras vivir con pobreza como compañera, que sea un hombre armado que venga contra ti. Pues no, ¿verdad? Estamos en un curso de guerra espiritual, usando las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces yo quiero invitarte a que con esta enseñanza reprendas en el nombre de Jesús ese espíritu de pobreza, esa mentalidad también en tus hijos, en tu marido, en quien sea, que ores a Jesucristo y le digas al espíritu de pobreza con firmeza: sal fuera. Y le digas a la pobreza: no te acepto, sal fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Y le puedes dar todas las promesas que hay, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿no? Entonces, o como esta eh, promesa dice, que reciban misericordia, paz y amor en abundancia, ¿no? Todo depende, hermanos y hermanas, de nuestra perspectiva. Si pensamos en derrota, nuestras palabras serán de derrota. Vamos a traer la derrota. El poder de la vida y de la muerte están en nuestra boca. Si poseemos una mentalidad de escasez, pues vamos a vivir con escasez y miseria. Eso tiene que cambiar, porque estamos en una guerra espiritual y hay un espíritu de pobreza al cual reprender, al decirle: fuera de mi vida, yo te ordeno, ¿verdad? No le ruegue, ordénele fuera, ¿verdad? Haga usted suya las promesas de Dios. Qué bonita esa promesa, porque está escrito, como le decía Jesucristo a Satanás, porque escrito está. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, la palabra pobreza es en griego, ahí en la Biblia aparece algunas veces, es tokos, con PT, tokos, que significa literalmente, ¿verdad? Pobre, menesteroso, vivir en la escasez, vivir en la ruina, en la insuficiencia económica. Y pues el Señor se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. ¿Cuándo es la vez que estuvo el Señor Jesús más pobre que nunca antes? En la cruz. En la cruz hasta la ropa le quitaron. Las obras de arte, las películas, cuando nos presentan a Cristo crucificado, alabado sea el Señor Jesucristo por todos los siglos, bendito sea el Rey de los Reyes. Cuando Él fue crucificado por usted y por mí, fue crucificado completamente desnudo. Los artistas le ponen ahí un pañito en las partes nobles, pero la verdad es que fue desnudo, no tenía nada. Bueno, ni su cruz era suya, era de la comunidad. La tumba no era suya. El Señor no se aferraba a lo material. La barca donde predicaba, pues, era de Pedro. Él no tenía iglesias ostentosas. Él podía tomar una piedra ahí en el campo y ahí sentarse a enseñar. eh, y sin embargo era un rey que todo lo tenía. Hacía banquetes como para 25,000 personas, invitando a comer a todos, ¿eh? Él no era pobre. En su equipo tenía un tesorero. En su equipo había mujeres que servían a Jesús. Y una de ellas era esposa del intendente de Herodes. O sea,
que era la esposa del administrador de las riquezas del reino de Herodes, y seguía a Jesús. Una persona que tiene mentalidad de pobreza es víctima de un espíritu diabólico, porque el diablo es ladrón. Es víctima de una fortaleza que le impide caminar con lo suficiente, que le impide tomar bendiciones de nuestra herencia, hermanos. Ese espíritu de pobreza dentro de la iglesia va a impedir que el evangelio de Dios crezca, porque el evangelio de Dios también cuesta recursos, también, sean folletos, compra de Biblias, pago del internet, el alquiler del templo, el salario del siervo, de la sierva, ¿verdad? Eh, entonces el espíritu de pobreza va a afectar también el evangelio. Cuidado, ¿verdad? Porque muchos que pactaron con el diablo o sus ancestros, ojo, lo llegaron a hacer, trajeron una severa atadura que hay que romperla con oración y a veces incluso con ayuno. Eh, el diablo puede darle riquezas, por eso hay gente que pacta, ¿no? Que firman con sangre ahí un pacto con el diablo. Ya en el internet dice cómo puedes hacer un pacto con el diablo sin... El Señor lo reprenda severamente, ¿verdad? El diablo puede darle grandes riquezas, robando, defraudando, enviciando a otros, pero la gente que se mete con el diablo y las riquezas eh, va a pensar que no es suficiente lo que tiene. Va a vivir lleno de preocupaciones. Su vida va a ser como si estuviera en la miseria. Proverbios 1:32 es muy claro. Dice, la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Cuál es la prosperidad de los necios? De los necios que no temen a Dios, que no tienen los valores de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 6:24 dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y dice Proverbios 1:32, es un versículo muy revelador, ¿eh? La prosperidad de los necios. Yo a veces me pregunto, un político corrupto, ¿qué está viviendo? La prosperidad de los necios. Un narcotraficante que vende fentanilo o lo que venda, ¿qué está viviendo? La prosperidad de los necios. De los necios. ¿Hay prosperidad? Sí, pero es una necedad. Entonces, las víctimas de ese espíritu de pobreza piensan que nada les alcanza, se enfocan en lo que no tienen en lugar de pensar en lo que sí tienen y darle gracias a Dios de lo que sí tienen, ¿verdad? Dice Proverbios 13:23 que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, o sea, en el trabajo de la tierra de un pobre hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Entonces, bueno, si queremos generar recursos materiales, bueno, primero debemos nosotros ya como hijos de Dios orar al Señor, eh,
calcular los gastos, ver con quién nos asociamos, saber aprovechar las oportunidades. Miren, un espíritu de pobreza va a producir algo. ¿Qué va a producir un espíritu de pobreza? Pues una mentalidad de pobre, ¿sí? La pobreza vive siempre consejo de perdedores. No sé si han oído mucho eh, gente que dice incluso a sus hijos, tú no sirves para nada. Y ya lo ataron. No te mortifiques, no te preocupes, quédate así. Y cuando tú sabes que tienes un propósito, ya te ataron. ¿Para qué batallas? Quédate como estás. Cuando Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿no? O cosas así que, pues ya quédate así, ¿verdad? El espíritu de pobreza está atado con una mentalidad de pobreza. Cuando dices, ay, luego lo hago, lo haré más tarde. O, no, es que es muy difícil, y entonces entra la flojera. La flojera y la pobreza son primas hermanas, ¿eh? No, es que no quiero batallar, ya no quiero luchar y todo. Entonces, también la pobreza trae sentimientos de dependencia, ¿no? Ay, yo nomás espero que el gobierno me ayude, que alguien me ayude, que alguien me dé, ¿sí? La gente es muy mala porque no me da, ¿no? Entonces, cuidado con esa cultura, ¿no? Nuestra cultura mexicana, hasta las canciones, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano, no? ¿No? Entonces, ¿no? Cuando te dicen, el que nace para maceta, no pasa del corredor y ahí te quedas, ¿no? O esos dichos, ¿no? Eh, el que está mal, del cielo le caen las hojas, ¿no? Y ahí se quedó, ¿no? No, no, hermano. La Biblia tiene valores y principios maravillosamente buenos y le pedimos al Espíritu Santo más revelación para vencer el espíritu de pobreza. Ahora bien, por ejemplo, un dicho está en Deuteronomio 8:18 y es tuyo, es para ti esta palabra. Acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Qué es lo que te da el Señor? ¿Las riquezas? ¿Derechitas? No, Él te da el poder. Es decir, te va a dar la capacidad, la inteligencia, la sabiduría, el talento. A ver qué te da el Señor, pero te va a dar el poder para hacer las riquezas. Pero acuérdate de Él. El diablo puso todas esas ideas equivocadas que el que nace pa' maceta del suelo no, del corredor no pasa y déjalo para luego. Y algo que puso el diablo en la religión precisamente, en el pensamiento religioso, eh, puso que la pobreza es una virtud. Y no, la pobreza es una maldición. Hasta la Biblia dice que Jesús se hizo maldición en la cruz para que a nosotros nos alcanzase la bendición de Abraham, ¿sí? Y el diablo puso ese pensamiento religioso cuando creemos que la pobreza es espiritualidad.
que el dinero es malo, 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 malo. No, lo malo es desearlo con amor. ¿No? El, el amor al dinero, ese es el pecado. Cuando se ama más al dinero que se ama más a Dios, ese es un pecado. ¿No? Eh, la pobreza trae pensamientos, no, pues si aquel no pudo, pues nosotros no podemos. Cuidado, en la iglesia tenemos que orar, expulsar la pobreza. Eh, acuérdate de Jehová tu Dios, ¿no? ¿Cómo vencer el espíritu de pobreza? Hay espíritus que están asociados. Cuando se le abre la puerta al espíritu de pobreza, ese demonio, porque es un demonio, ¿eh? Que roba, que quita al ser humano la bendición. Entonces, bueno, está asociada con, ya dijimos, con la pereza, la avaricia, los vicios, ¿no? La necedad, la escasez, la miseria. La pobreza es el hombre fuerte, ¿no? Ya saben que a nivel demoníaco hay un hombre fuerte y están sus achichincles ahí, ¿no? Y puede haber indigencia, ignorancia, apatía, corrupción, dependencia de otros, penuria, estrechez, escasez, ¿no? ¿Verdad? Cuando alguien dice, es que ando bien prángana, una vez me dijo un cristiano, otro me dijo, ando bien bruja. A ver, ¿qué es eso, no? Se están autoinfligiendo maldiciones, ¿no? Creencias de destino, es que yo nací para ser pobre, pues no, entonces, ¿para qué vino Jesús? Vino a salvarte, a bendecirte, también a darte una nueva oportunidad. Cuidado con la propia manera de hablar, hermanos, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de la ofrenda de la viuda pobre? Yo me pregunto qué había en el corazón, en la mente de esta mujer que ser viuda en los tiempos de Jesús, yo me imagino una ancianita allí, no tenía un marido que la sustentara, no tenía nadie, y era pobre, o sea, y dio más que los ricachones, dio más que los fariseos que traían, eso sí, traían oro, plata, le echaban ahí en el arca de la ofrenda. Y yo me pongo a pensar, ¿qué hacía Jesús sentado? Ve Marcos 12, 41, 44. A ver quién me ayuda a leer Marcos 12, 41, 44. Vamos a analizar. Yo me pongo a pensar, ¿a dónde se le ocurrió sentarse al Señor? Rápido, Marcos 12, 41, 44. Les agradezco mucho. La Amén, ofrenda. amén. Venga. Adelante. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Bueno, punto uno, Jesús sentado frente a los cofres de las ofrendas. ¿Por qué no se fue a sentar allá en otro escalón o en el fondo de la sinagoga? No,
Se fue a sentar y yo a veces me pregunto si el Señor es el mismo ayer y por los siglos. ¿Te seguirá sentando, Señor, enfrente del cofre de las ofrendas? ¿No? Bueno, pues como sea, Él está viendo y dice, esta viuda pobre dio más que todos los que dan de lo que les sobra. Esta, de su pobreza, pues porque era viuda, porque nada más tenía ahí unas moneditas, dice, ha dado todo lo que tenía para vivir. ¿Eso qué quiere decir? Que esa mujer tenía una fe enorme. Tenía una fe que decía, yo le doy a Dios y Dios ve cómo lo hace, pero Dios me va a sustentar. Amén, amén. Vean, entonces, pero si hay un espíritu de pobreza, ¿cuáles son los síntomas? ¿Verdad? La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece, ¿no? El libro de Proverbios habla mucho del trabajo, del dinero. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los dirigentes será próspera. Entonces, los síntomas son personas que empiezan a tener flojera, pereza, personas que para todo ponen pretextos, personas que viven llenos de ilusiones, pero nunca logran nada, viven en un mundo irreal y siempre buscan su comodidad, pero no quieren batallar, ¿verdad? Todo lo dejan para después. Todos esos son síntomas, de ese espíritu de pobreza. No tienen visión, nunca duran en los trabajos, ¿no? Mantienen vicios, se creen muy sabios, se creen que todos lo saben, pero nunca hacen nada. Siempre andan hablando mal de la gente, hay mucha envidia en sus corazones. Otra, piden prestado, piden y nunca pagan, ¿no? Entonces, yo creo que Dios quiere que seamos productivos. Dios quiere que tengamos un trabajo, ¿no? Eh, si alguien, Pablo tenía valores y era, pero severo con los cristianos de la iglesia primitiva y con los de todos los tiempos. Lea segunda de Tesalonicenses 10:13 y va a ver si no se va el espíritu de pobreza de su casa. Dice, porque también cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Sas. Y luego sigue, dice, porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos. Ahí viene un mandato apostólico, ¿eh? Y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien, ¿no? Entonces, es como si Pablo quisiera que todos nosotros, que el cristiano debe ser un trabajador más concienzudo que ningún otro,
¿verdad? Ya vimos el espíritu de pobreza, como lo menciona el libro de Proverbios, ¿no? Entonces, el libro de Proverbios es una fuente de sabiduría para vivirla, ¿eh? Y al vivirla se va a reventar el espíritu de pobreza, ¿no? Sí, cree y serás próspera. Cree en el cuidado de Dios. Yo quiero invitarte, hermana, hermano, que me oyes esta noche, ya sea en este video o en el diferido, que pienses que Dios te ama, que Dios te cuida, que Dios va a cuidar tu trabajo, que Dios va a cambiar tus condiciones de escasez, que empieces a orar, a batallar, que te pongas toda la armadura de Dios para luchar contra esa pobreza que pueda venir como hombre armado, dice ahí, ¿verdad? En Génesis 45, 10 y 11, eh, José, José recibe una promesa maravillosa de parte del faraón, es decir, Dios se la dio. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. Qué bonito es lo que José le dice a su papá, una honra, ¿verdad? José promete cuidar de su padre, le dice, quedan 5 años de pobreza, de escasez, pero tú vas a habitar en la tierra de Gosén que yo te voy a dar. Fíjate nada más. Yo creo que Dios no cambia, que el Dios de José es nuestro Dios, el Dios de Jacob es nuestro Dios, hermanos. Entonces es deber de los hijos cuidar de los padres en su momento, porque los padres cuidaron de los hijos en su momento. Y te doy una promesa maravillosa en Job 36:15. Dice, al pobre librará de su pobreza. Si la pobreza llegó a tu casa, llegó a lo mejor la traes arrastrando desde los días de tus padres. Dice Job 36:15, una promesa de Dios, al pobre librarás de su pobreza. Dios promete libertad, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, cuando uno empieza a recibir de Dios, es ser generoso, aprender a dar, también digo a recibir, porque nadie puede dar lo que no tiene, y para tener, pues es necesario recibir, ¿verdad? Entonces, para prosperar es muy importante el dar. Esa es la esencia de Dios en su generosidad. El hombre debe dar con desprendimiento, con integridad, tener el carácter de Dios que es dador, ¿verdad? Proverbios 11:24, hablando de proverbios, ¿no? Como dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Pero hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces, Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 28:27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Este versículo de Lucas 6:38 es maravillosa promesa. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo.
porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Usted dirá, ¿cómo es que los judíos hacen tanto dinero? Porque desde niños son enseñados a trabajar y a invertir y a confiar en Dios, ¿sí? Los secretos de la riqueza que usan los judíos es muy simple, obedecer la ley de Dios, aprender la Torá, las leyes bíblicas. La Biblia habla mucho del dinero. Jesús también habló del dinero. Los judíos son ricos porque son muy disciplinados, porque generación a generación van recibiendo esta enseñanza, ¿no? De la Torá, de la ley, lo que dice sobre las finanzas, ¿no? El Talmud es un libro también de mucho arraigo, ¿no? Y bueno, así rápido, ahí está en nuestro manual el consejo general que tiene la cultura judía. Eh, si tienen un gran total, dice, invierte un tercio en tierras, o el otro tercio en negocios y invierte un tercio en ahorro, o sea, que lo tengas en la mano. Así dice. Bueno, ya me estoy prolongando, pero hay que dar a Dios lo que Dios promete, ¿verdad? Usted puede leer Malaquías 3, 6, 12. Dice, yo Jehová no cambio. Yo no sé por qué algunos dicen que el Señor va a cambiar y ya cambió la ley de los diezmos por la gracia y pues por la gracia pues es todavía dar con mayor gracia. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, ¿verdad? Y dice, vuélvanse a mí, Malaquías 6. Dios dice, vuélvanse a mí, yo me vuelvo a ustedes. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? La pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues, ¿cuál es la respuesta? Pero Dios mismo responde, ustedes me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y cuidado cuando Dios suelta algo, porque ya lo he dicho, a Dios no le puedes replicar nada. Esta frase a mí ahora sí que me espanta, ¿eh? Lo que sigue dice, malditos sois con maldición, porque ustedes, la nación toda, me habéis robado. Wow. Y pues yo la verdad, hermanos, quisiera decirles, no quiero una escuela cima de águilas, que somos cristianos, que esté maldita, formada de malditos. No, perdón si les hablo de esta manera, pero es lo que dice el Señor. Dice, porque ustedes, la nación toda, me habéis robado. Traigan todos los diezmos al alfolí
Dice, y haya alimento en mi casa. Dios quiere que en su casa ministerial, su casa de donde surge la verdad, la justicia, el amor, la fe, la esperanza, haya alimento. Y dice, y probadme ahora en esto. Seguramente usted ha escuchado muchos mensajes donde ese probadme ahora es muy fuerte. Dice el Señor, pruébame. ¿Cómo es posible que nosotros, la criatura ínfima, tan pequeñitos, tan vulnerables, perecederos, podamos probar al Creador del universo? Es la única parte de la Biblia, donde Dios da chance que la criatura pueda probar a su Creador. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y luego dice, si no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Los cielos tienen ventanas? Pues son ventanas espirituales. Y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sea más que suficiente. Cuando tienes más que suficiente, ¿cuántos le han dicho al Señor, Señor, de lo que me das de mi mesa o de lo que me das, mejor llévaselo a alguien que lo necesite? Cuando ya empiezas a pensar de esa manera, quiere decir que estás prosperando. Si es posible, quita un poco de este pan de esta mesa y llévalo donde está alguien que lo necesita, ¿no? Pero otra promesa dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Ahí está un demonio, ¿eh? Está uno de los nombres de un demonio, el devorador. ¿Y quién lo va a reprender? Tú. Tú vas a salir con escudo, espada, jabalina, con onda, a reprender. Vas a, pues con oración sí, pero el que, ya que Dios reprenda es otra cosa. Reprenderé también por vosotros al devorador. Ese es un demonio. Un hermano una vez que lo vio me dijo que era muy grandote con su carota así grandota, redonda, con unos dientotes así, unos molares incisivos. Ay, no. Reprenderé también por vosotros al devorador, no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones les dirán bienaventurados. Los judíos tienen eso, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Todos los judíos no es que nada más se ayuden entre sí mismos, sino que tienen prosperidad. Ya traen prosperidad generacional, ¿verdad? Entonces, pues vamos a reprender a ese demonio devorador como a golpes de diezmazos, ¿no? En el nombre de Jesús. Vean, Abraham era riquísimo, de veras, ¿eh? Cuando la Biblia dice que Abraham era riquísimo, cuando regresó de la batalla que tuvo, llegó y le pagó el diezmo a otra persona. Abraham no se autodiezmaba, se lo da a otra persona. ¿Quién era? Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Dice ahí, sin padre, sin genealogía, rey de Salem, rey de justicia. Vean cuántas cosas. Es el prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando va Abraham, ¿qué crees que saca Melquisedec?
pan y vino. ¿Qué es el pan y vino? Lo que usamos nosotros en la cena del Señor, pacto. Por eso es un prototipo del Señor Jesús. Bendito sea. Y cuando sacó pan y vino, lo bendijo. Y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Adonai en los cielos, ¿verdad? Creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo, ¿verdad? De todo. Entonces, bueno, pues ahí hay una bendición. Cuando al Señor Jesús le dijeron que si era lícito pagar impuestos, pues pidió una moneda, tú sabes la historia, ¿es lícito dar tributo al César o no? Pero era porque le estaban poniendo una trampa, le estaban poniendo con un cuatro, como decimos en México. Le estaban poniendo una trampa a ver qué decía y conociendo esa malicia les dijo, hipócritas, ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda. ¿De quién es la imagen? Pues ya la vieron, la vio, pues, de César. Bueno, pues denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, pues toda la gente quedó ahí maravillada de su inteligencia y dice, ya se fueron, ¿no? Con esto termino. Ahí en el libro hay un ayuno que puede romper la pobreza. Dice, toca trompeta en Sión, o sea, el shofar, proclamando ayuno, convocando asamblea, y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo les envío pan, mosto y aceite, o sea, pan, vino, aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más los pondré por oprobio entre las naciones. La promesa, las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite, y les voy a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. O sea, Dios, al ver la infidelidad del pueblo, mandó juicio. Entonces le dice a Joel, proclama ayuno, toca el shofar, dile al pueblo que se arrepienta. Y entonces de ahí viene una liberación en el área de la producción, de la productividad, de las finanzas. Cuando uno empieza a ser obediente a Dios, hermanos, pasan cosas. Usted de repente se encuentra, entra al supermercado y se encuentra una oferta así que le deja o se encuentra, hay personas que se han encontrado dinero tirado de la congregación. Me dijo una vez una hermana, mire, eh, hay aumentos de salario, de repente alguien que te debía dinero te paga lo que te debía, le entra el arrepentimiento, se desatora un asunto jurídico que no se ha podido desatorar. Las langostas representan demonios que devoran, ¿eh? Ahí en el libro de Joel 2:15. Representan espíritus de pobreza, necesidad, ¿no? Se quitan la cosecha, ¿no? Pero Dios animó al pueblo a ayunar, a arrepentirse, eh, y iba a enviar pues, grano, vino, aceite, ¿no? Eh,
La prosperidad para muchos es muy difícil de alcanzar porque no han confiado en Dios, porque no expulsan al demonio de pobreza, nunca le han dicho, lárgate de mi vida, pobreza, no te acepto. Soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios, ¿verdad? Y no han atado esos demonios mediante el ayuno y la oración. Haga lo que Dios dice y será bendecido, ¿eh? El Señor dijo, voy a enviarles trigo, vino, aceite, hasta que queden satisfechos, ¿verdad? O sea, no te va a dar más ni menos de lo que necesitas para vivir en paz. ¿Sí? Ahí en el libro está una oración que rompe el espíritu de pobreza, que trae libertad financiera, ¿verdad? Si tú quieres repetir las olas, la podemos declarar aquí, pero no quiero hacer así ¿cómo te diré? Un ritual, sino que ahí en el libro tú a solas la medites, la hagas y la digas, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y que Dios te bendiga y te dé la unción de multiplicación. Amén, amén y amén. Bueno, esta noche terminamos ese espíritu que también ataca y afecta a la iglesia. Aquí cerramos, Ale, por